Que Dios les bendiga, mis hermanos, una vez más esta mañana. Bienvenidos a, esta iglesia, a este discipulado. Para todos aquellos hermanos que han tomado de una manera seria el estudio de la palabra de Dios, pues los quiero felicitar. Recuerde que todos los domingos usted debe de reportar su asistencia para que quede ahí registrada su participación el día de hoy. Vamos a cerrar el tema, la doctrina de las Sagradas Escrituras el día de hoy, y vamos a comenzar leyendo en el libro de Esdras, capítulo 7, verso 10. Esdras, capítulo 7, versículo 10. El día de hoy cerramos este tema y el próximo domingo entramos a un nuevo tema. La doctrina de las Sagradas Escrituras. Hemos estado viendo la importancia, la necesidad que tiene la palabra de Dios en la vida del hombre, en la vida de todo cristiano. Pero también hemos estado viendo el error que comete la mayoría de cristianos. El error que comete la mayoría de aquellos que decimos ser hijos de Dios, pero que no nos alimentamos todos los días con la Biblia, no la leemos, no la escudriñamos, no le dedicamos ese tiempo. Y yo le decía el domingo pasado que hoy existen tantas Biblias, y no es que hayan Biblias que digan una cosa, no, pero existen tantas versiones, sí hay versiones diferentes, pero hay Biblias para jóvenes, para mujeres, para hombres, para pastores, para líderes. Y hay una cantidad de Biblias. Pero lamentablemente vivimos en una era, en una época donde lo que menos se le da importancia es a la Biblia. Lo que menos se le da interés es a la Biblia. Los cristianos hoy estamos más preocupados, como la gente del mundo, más de estar entretenidos. Y le decía que estos aparatitos, ¿verdad? Los teléfonos, las tablets y todo esto ha venido a encadenar a mucha gente a estar entretenida viendo videos, viendo deportes, viendo jueguitos, y viendo videos de risa, y viendo videos de peligro, y viendo videos de todo tipo de cosas. Pero lo que menos se le está dando importancia es a la palabra de Dios. Pues a través de esta enseñanza, a través de esta palabra, lo que queremos es que usted vuelva a buscar la palabra de Dios como el alimento que necesitamos para todos los días. Esdras capítulo 7, verso 10 dice, quiero que sepa que este es uno de mis pasajes predilectos, preferidos. Esdras 7, 10 dice así: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Si me acompaña y lo leemos, ¿qué dice? Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Una vez más, si lo acompaña, hermano, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Si usted nunca ha estudiado la vida de Esdras, se lo aconsejo, búsquelo. Busque a este hombre impresionante, un hombre de Dios que dedicó su vida a estudiar la Biblia, a estudiar la palabra de Dios. Nosotros hoy le decimos Biblia a este libro, pero en aquel entonces, cuando Esdras estaba, pues no había Biblia. Eran rollos de los libros del Antiguo Testamento. Y Esdras se había dedicado, Esdras había preparado su corazón, Esdras se había propuesto inquirir, investigar, estudiar, escudriñar. Esdras se había propuesto
profundizar. El problema es que algunos de nosotros nos hemos quedado solo con leche, como decíamos la semana pasada. Hay cristianos que se quedaron bebiendo leche espiritual. Y cuando uno les quiere dar alimentos sólidos, se aturugan, les da diarrea. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a digerir otra cosa. Pero cuando alguien tiene anhelo por crecer, cuando alguien dice yo no quiero solo leche espiritual, oye, yo quiero alimento sólido. Esdras había preparado su corazón. En otras palabras, Esdras se había propuesto. Esdras había dicho, oye, yo quiero conocer más de Dios. Yo quiero conocer más de la palabra de Dios. Mis hermanos, Dios nos ha dejado este libro para que podamos conocerle mejor. Aquí tenemos la palabra revelada, la palabra inspirada. Aquí la tenemos. Solo hace falta que hombres y mujeres dispongan su corazón y digan, yo quiero estudiar este año la Biblia. Yo quiero discipularme. ¿Qué es un discípulo? Es un alumno. Pero hay algunos que se creen tan grandes o tan importantes que ellos ya no quieren sentarse en el aula de clase como alumnos. No, ahora ellos creen que saben tanto que ya no necesitan aprender de nadie. No, hermano, recuerde que Dios se le acerca al humilde, al arrogante que cree que ya sabe mucho, al arrogante que ya cree que sabe tanto. A ese Dios lo quiere de lejos, hermano. Jamás vamos a saber tanto como para decir, ya no necesito saber más de Dios. Hasta el último día de vida que Dios nos regala, debemos seguir aprendiendo de Dios, hermano. Esdras había preparado su corazón para inquirir, para investigar, para estudiar, para escudriñar, como dijo Jesús en Juan 5:39, escudriñad las escrituras. Pues este hombre se había preocupado por buscar la palabra. Y no solamente quería conocerla, no, la quería cumplir. Porque hay gente que conoce, pero no se la aplica. Aló. Hay gente que lee la Biblia, pero lo que lee no se lo aplica. Hay gente que estudia la Biblia, pero lo que le gusta se lo aplica y lo que no, no. No, dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir, investigar, escudriñar, para cumplirla. Pero no solamente la quiere cumplir, Esdras quiere enseñar lo que está aprendiendo. Y por eso le digo que este versículo es uno de mis predilectos, porque en ese versículo yo encuentro mi deber como pastor, mi trabajo como pastor, mi compromiso como pastor. Yo debo preparar mi corazón, estudiar la palabra, escudriñar la palabra, prepararme en la palabra para cumplirla en mi vida y para enseñarla. Pero eso no solamente lo debe hacer el pastor, lo debe hacer todo verdadero cristiano. Lo que usted viene a aprender, lo que usted ha aprendido, usted debería estárselo enseñando a otra persona también. Entonces hoy vamos a ver algunas cosas donde yo he puesto en mi bosquejo, yo debo, diga conmigo, yo debo amar la palabra de Dios. Entonces yo he puesto varios yo debo en la enseñanza de hoy. Por eso es que la enseñanza está accesible. Yo no sé si todavía hay, para que si alguien me va a seguir, porque vamos a leer bastante. Sí, todavía tenemos enseñanza. Y por eso pedí que la distribuyeran a aquellos hermanos que la quisieran tener para seguirme mientras yo estoy predicando. Entonces dice, yo debo amar la palabra de Dios. En el Salmo 119 verso 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Pero mire cómo lo dice el salmista, oh, cuánto amo. Aló. Oh, cuánto amo yo tu ley. Amo tu palabra. Todo el día es ella mi meditación. Y en el verso 159
En el verso 159 del mismo Salmo 119 dice: mira, oh Jehová, que amo, ¿qué cosa? Tus mandamientos. Señor, mira, yo amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. Ay, Señor, ayúdame a decir esto, pero he oído tantas cosas que me dan pena. He oído a personas decir: oh, cuánto amo a mi perro. Ay, mi perro. Ay, le compran ropita. Y, ay, mi perro. Hay que bañarlo con el mejor champú. Mi perro. Tú sabes cuánta gente ama a su perro. Aman tanto al perro que lo besan en la boca. ¡Qué porquería! Lo aman tanto que hay gente que duerme con el perro. ¡Ah! Dios mío, ayúdame. Si usted ama tanto a su perro, no me haga caso. ¿Cómo puede alguien amar más al perro que la Biblia? ¿Cómo puede alguien amar? He oído a personas que dicen: ah, yo amo la pizza. Amo comer pizza. Lo que ama es la comida. Amo. Y he oído decir cosas tan ridículas, ¿verdad? Amo mi casa. Tú sabes, amo mi casa, la amo. Amo mi carro, amo mi moto. Oye, tu amor está tan ligado a las cosas materiales. Por eso es que la Biblia también dice que el amor al dinero es el principio de todos los males, algo así. ¿Ah? Hay gente que ama el dinero. La verdad que nosotros como cristianos deberíamos preguntarnos: ¿qué amas? Mira, hermano, cuando uno ama algo, lo aprecia. Cuando uno ama algo, lo cuida. Cuando uno ama algo o a alguien, quiere estar con eso que dice que ama. Por eso que la gente que ama su lora, su chocollo, su perro, ellos pasan tiempo con lo que aman, lo cuidan, lo protegen. La pregunta que yo quisiera hacerle a usted esta mañana, y por eso le digo: si usted ama a su animal, usted tiene derecho de amar a quien usted quiera. Pero yo nunca voy a amar más un animal que la palabra de Dios. Eso es lo que yo quiero enseñarte. Lo que yo quiero decirte es: oye, hermano, si tú quieres amar a los perros, a los chocollos, la comida, lo que tú quieras amar, tú lo puedes amar. Pero no puedo amar más a un animal, una cosa, más que la palabra de Dios. Si tú no le dedicas tiempo a la palabra de Dios, tú no la amas. Si tú no la lees todos los días, tú no la amas. Si tú no la estudias, no la escudriñas, tú no la amas. Por eso el salmista decía: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo leo la palabra de Dios, se me queda alguna frase, se me queda algún pensamiento, y yo ando durante el día, ando meditando, pensando en lo que leí en la palabra de Dios. Yo debo deleitarme en la palabra de Dios. Salmo 112, verso 1. Yo debo deleitarme en la palabra de Dios. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos, ¿qué dice? Se deleita en gran manera. ¿Tú sabes que hay gente que se deleita tanto en la Biblia que comienza a leerla y ahí nomás se duerme? O sea, le causa tanto deleite que comienzan a leer. Se quedaron deleitados. ¿Ah? ¿Tú crees que alguien se va a dormir comiéndose la comida más rica? Nunca. ¿Tú crees que alguien se va a dormir haciéndole la visita a su novia? Jamás. ¿Tú crees que alguien se va a dormir si ama el deporte? ¿Tú crees que alguien se va a dormir jugando su jugador preferido? Jamás.
Nunca. Cuando la palabra debe causarnos en nosotros un deleite, debería causar en nosotros esa sensación de delicia, donde voy a deleitarme. Pero realmente estamos lejos de sentir eso, porque no la amamos. Entonces lo primero que yo necesito es amar, aprender a amar la palabra de Dios, para que después yo aprenda a deleitarme. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos ¿se qué? Se deleita en gran manera. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Se acuerdan de eso? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová está su ¿qué? Su delicia. Y medita en ella de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y diga conmigo, y todo lo que hace prosperará. Hermano, ¿por qué no queremos entender que Dios trae bendición, que Dios recompensa a aquellos que hemos aprendido a amar y a deleitarnos en la palabra de Dios? ¿Cuántas bendiciones se están perdiendo muchos por ignorar la palabra, por menospreciar la palabra, por no darle la importancia a la palabra de Dios? Yo debo escudriñar la palabra de Dios. Hechos 17, versos 10 y 11. Yo debo escudriñar la palabra de Dios. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Oye, recibieron la palabra, pero ahora miren lo que hacían. Escudriñando, ¿cada qué? Cada día las escrituras, para ver si estas cosas que le predicaba Pablo eran así. Esta es la razón por la cual mucha gente hoy es engañada con sueños, con profecías, con cuentos, con revelaciones modernas. ¿Cuánta gente, cuántos cristianos hoy son arrastrados con cosas de hombres? Porque no escudriñan, porque no leen, porque no estudian la palabra de Dios. Pablo llegó a Berea, Pablo llega a Berea y Pablo llega predicando. Pero la gente en aquel lugar no se conformaba solo con oír. No, te voy a escuchar, pero voy a ver si lo que me estás diciendo, eso está en la Biblia. ¿Aló? Eso es lo que debería estar haciendo los cristianos. Por eso le conté la semana pasada cuántos falsos profetas se han levantado y han guiado a multitudes de personas a envenenarse para encontrarse con Dios. Y esa situación ha pasado no solo una vez. Usted va y busca allá en internet todos los falsos profetas que han envenenado a muchas multitudes. Ahí va a encontrar un montón de gente que les enseñaron que se iban a encontrar. De hecho, aquí en Nicaragua hace algunos años hubo alguien que hizo, incluso había gente de Honduras, si no estoy equivocado, gente de El Salvador, gente de otros, no sé si de Guatemala, no sé de dónde, pero hubo un falso profeta aquí en Nicaragua que reunió un grupo de gente, lo hizo que vendieran sus casas, lo hizo que vendieran sus fincas, que vendieran su ganado, que vendieran todo, y todo se lo dieron al pastor. Ay, Dios mío, imagínate. ¿Ah? Y si el pastor se iba a ir con ellos, ¿por qué quería el pastor real? ¿Ah? No pueden entenderlo. La gente se vuelve tan, Dios mío, no pueden entender. Oye, si el pastor se va a ir para el cielo con ellos, ¿para qué el pastor quiere reales? El pastor le hubiera dicho, venda su casa, venda todo y vaya a dárselo a los pobres. Ah, no, pero él dijo, tráiganmelo a mí. ¿Por qué? Porque la mayoría de toda esta gente son sinvergüenza. Lo único que le interesa es sacar provecho.
y los tenía allá en una montaña reunidos hasta que llegaron las autoridades, lo echaron preso, no sé si todavía está preso, ¿verdad? Y la gente se quedó sin real y sin nada. No, Señor, vamos a ver si lo que está diciendo este sueño, esta profecía, este cuento chino, vamos a ver si está en la Biblia. Pero hoy se quiere creer todo. Debemos escudriñar la palabra de Dios para no ser arrastrados. Yo debo meditar la palabra de Dios. Josué 1:8, uno de los pasajes también muy conocidos por la mayoría de ustedes. Josué 1:8. Estas fueron palabras de Dios, directamente de Dios hacia este hombre llamado Josué. Luego que Moisés se muere, luego que Moisés desaparece, entonces ahora Dios comisiona a Josué y le dice: Josué, tú vas a llevar a este pueblo, lo vas a meter a la tierra prometida, pero nunca se apartará de tu boca. Estas fueron las recomendaciones de Dios para Josué. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál libro de la ley? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los 5 libros que había escrito Moisés. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que guardes. ¿Y para qué? Para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, si haces eso, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ni promesas como eso mueven a mucha gente a decir: oye, voy a buscar la palabra de día y de noche. No es solamente una vez al día, no, de día y de noche. Y voy a estudiarla, voy a escudriñarla como hizo Esdras. Voy a investigar, voy a meterme, quiero aprender más de la palabra. ¿Para qué? Para guardarla, para ponerla por obra. ¿Ah? Los padres queremos guiar a nuestros hijos. Usted necesita la palabra de Dios. Yo debo guardar la palabra de Dios. Las cosas que hoy estoy compartiendo son tan sencillas, pero tan sencillas que a veces hasta podrían sentirse como: pero si eso ya lo sé, pastor, pero ¿para qué me viene a decir eso si eso ya lo sé? Entonces mi pregunta es: entonces ¿por qué no lo haces? Si lo hago una vez al año, pastor, lo hago comenzando enero, pero en febrero se me olvida. ¿Ah? Debo guardar la palabra de Dios. Salmo 119, versículo del 9 al 11. Salmo 119, verso del 9 al 11. Dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Aquí está la palabra para los jóvenes. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Ah? Hay jóvenes que pueden caminar en rectitud y obediencia a Dios. Sí. ¿Y cómo lo van a lograr? ¿Cómo lo van a lograr? Guardando, obedeciendo, cumpliendo la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Con todo mi corazón, verso 10. Con todo mi corazón te he buscado. Dios mío, que así sucediera en cada uno de nosotros. Que eso se despertara en cada joven, en cada mujer, en cada hombre. Que haya un despertar en cada uno de nosotros, en los líderes, en los servidores, en los pastores. Que haya un despertar y que le digamos a Dios: Señor, con todo mi corazón, este año 2023 yo te voy a buscar. No te voy a buscar con la mitad de mi corazón, no, con todo mi corazón. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Señor, yo te voy a buscar, pero ayúdame para no desviarme de tus mandamientos. Verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos
o tu palabra, tus mandamientos, tus leyes, tus preceptos. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? No lo escuché. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Cuando la palabra de Dios yo la atesoro en mi corazón y llega el momento de la tentación, la palabra de Dios me va a recordar que yo no debo hacer eso. Cuando la palabra de Dios yo la he guardado, la he atesorado, cuando la palabra de Dios yo la he amado, cuando la palabra de Dios ha sido mi deleite, cuando la palabra de Dios yo la he venido acumulando en mi corazón, cuando llegue el día de la tentación, la palabra de Dios me va a recordar a mí que no debo ceder a esa tentación. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Estoy guardando la palabra de Dios en mi corazón para no pecar. Porque el pecado me va a acechar, sí, pero la palabra de Dios me dice que no debo hacerlo. La tentación va a llegar, sí, pero la palabra de Dios me dice que no debo hacerlo. El deseo me va a llegar, sí, pero la palabra de Dios me va a recordar que yo soy de Dios y que aquellos que somos de Dios debemos santificarnos. La palabra de Dios me va a recordar que yo soy hijo de Dios y como hijo de Dios yo debo apartarme del pecado. La palabra de Dios me va a recordar, si yo la leo, si yo la estudio, si yo la escudriño, si yo la atesoro, si la estoy guardando en mi corazón, la palabra de Dios me va a vivir recordando que mis ojos son la ventana de mi alma y que lo que entre por mis ojos va a contaminar toda mi alma, todo mi ser. La palabra de Dios me va a recordar que cuando yo levanto mis manos, el Señor espera que nuestras manos sean santas delante de Él. Dice la palabra de Dios, levantando manos santas sin ira ni contienda delante de Dios. La palabra de Dios dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. Por eso cuando atesoramos la palabra, cuando estudiamos la palabra, cuando vamos aplicando la palabra a nuestra vida, cuando llegue el momento de la tentación, cuando llegue el momento donde el diablo venga como león rugiente buscando a quien devorar, entonces yo voy a sacar la espada, como lo dije la semana pasada, voy a sacar la espada del Espíritu. ¿Para qué? Para resistir las acechanzas del enemigo. Pero si usted no ha acumulado la palabra, si usted no ha guardado la palabra, si usted no ha atesorado la palabra, si usted no ha buscado la palabra, ¿con qué te vas a defender cuando venga la tentación, la prueba, cuando vengan los días malos? Salmo 119, 56 dice, Salmo 119, 56 dice, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. ¿Hay bendición cuando cumplimos la palabra? ¿Hay bendición cuando obedecemos la palabra? Y eso es lo que está diciendo el salmista. Estas bendiciones, Señor, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos, los atesoré en mi corazón. No me dejé llevar por mis deseos, no me dejé llevar por mis pasiones, no me dejé llevar por aquello que está siempre aquí delante de mí, como decía David. Mi pecado está siempre delante de mí. Debemos aprender a guardar la palabra de Dios. Diga conmigo, yo debo compartir la palabra de Dios. Compartir. Entonces, las primeras 5 cosas que yo le enseñé, yo debo amar la palabra de Dios. Número 2, yo debo deleitarme en la palabra de Dios. Número 3, yo debo escudriñar la palabra de Dios. Número 4, yo debo meditar en la palabra de Dios. Número 5, yo debo guardar la palabra de Dios. Ok, entonces ya medité, ya me deleité, ya la atesoré, ya la guardé, ya está en mi corazón. Ahora, ¿qué debo hacer? Debo compartir la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Esdras? Esdras preparó su corazón para escudriñar, para investigar, para inquirir la palabra de Dios, para obedecerla y para compartirla. Entonces debemos compartir la palabra de Dios. He seleccionado 1, 2, 3, 4, 5 citas bíblicas, las que voy a leer. Entonces la primera está en Hechos capítulo 6, verso 7, y dice así: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos, que dice, se multiplicaba grandemente en Jerusalén.
también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Oiga bien lo que dice: y crecía la palabra del Señor. Entonces aquí debemos hacernos una pregunta: ¿cómo puede crecer la palabra de Dios? ¿Será que la Biblia va a ir creciendo de gruesa, de más? No. La palabra de Dios crece cuando cada persona que la está recibiendo la está compartiendo con otros. Por eso es que dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Si cada uno de nosotros comenzara a compartir la palabra con un familiar, con un amigo, con un compañero, si cada uno de ustedes se tomaran el tiempo para compartir la palabra de Dios con alguien, yo quiero recordarte lo que dice el Señor, que cuando damos es cuando recibimos. Aló, cuando damos es cuando recibimos. El problema que nos está ahogando a la mayoría de cristianos es que no queremos dar, no queremos compartir la palabra. Nos da vergüenza, nos da pena, o nos da pena que nos hagan una pregunta que no sepa responder. Bueno, yo te quiero decir, y se los he dicho muchas veces, cuando a mí me hacen una pregunta que yo no tengo la respuesta, yo no voy a inventar, ni voy a querer aparentar como que todo lo sé. No, señor. Cuando alguien a mí me hace una pregunta y yo no tengo la respuesta, sencillamente la apunto. Apunto la pregunta y luego voy a investigar. Pero nunca trate de aparentar como que usted es el mejor teólogo, el mejor conocedor de la Biblia. No, cuando alguien te haga una pregunta y tú no sepas la respuesta, apúntala y dile: voy a investigar, voy a estudiar, voy a averiguar, y cuando tenga la respuesta, con mucho gusto la vamos a compartir. Y la palabra del Señor crecía. Entonces, cuando cada persona comparte la palabra con otra persona, esa persona que está recibiendo la palabra puede convertirse, puede un día agregarse a la congregación. Esa persona va a sentir el deseo de conocer más de la palabra de Dios, y esa persona va a venir a ser un discípulo del Señor. Y ahora esa persona que no estaba, ahora también va a estar enseñándole a otro. Y así es que crece la palabra de Dios. En Hechos capítulo 12, verso 24. Hechos 12, 24. Mire lo que dice la palabra. Hechos 12, 24. Pero la palabra del Señor, ¿qué pasa? Crecía y se multiplicaba. Otra vez, la palabra del Señor sigue creciendo. La palabra del Señor se sigue multiplicando. Pero ¿cómo sucede eso? Cuando cada hermano, cada creyente está compartiendo la palabra de Dios con otras personas. No me cansaré, si ya usted se cansó, yo no me canso. Pero yo no me cansaré de repetir estos dos ejemplos que para mí son los ejemplos clásicos, son los ejemplos impresionantes. Una mujer que ni siquiera el nombre de ella aparece en la Biblia, se le conoce como la mujer samaritana. La mujer aquella que va con su cántaro al pozo a buscar agua, y ahí se encuentra con Jesús. Y Jesús le mete una conversación: dame de beber. Y este judío, ¿qué le agarra? Si entre judío y samaritano no hay peor que un rabino le hable a una mujer en la calle. Eso era prohibido. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí que soy samaritana? Si supieras quién te está pidiendo, tú le pedirías a él. ¿Y cómo te voy a pedir y con qué la vas a sacar? El agua que yo te voy a dar será agua viva. Señor, ¿y de dónde la sacas? Ay, Dios. Ve a llamar a tu marido. Tú te imaginas aquella mujer pensando: ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Que tengo marido? ¿Que no tengo marido? ¿Qué? Señor, no tengo marido. Bien has dicho, porque has tenido cinco maridos, pero el que tienes no es tu marido. Señor, ¿y cómo te diste cuenta de eso? Me parece que tú eres profeta. ¿Sí o no que Dios nos descubre? Señor, me parece que tú eres profeta.
Pero nosotros estamos esperando al Mesías. Aquí está, le dice. Aquella mujer de tanta impresión, cuando Jesús le dice, aquí está el Mesías, yo soy. Aquella mujer deja el cántaro y sale disparada para la ciudad. Y se va a la ciudad. ¿A qué cree usted? A invitar a otros. ¿Ah? Aquella mujer no fue a un encuentro para prepararse. No fue a una academia, no fue a un instituto bíblico, no fue a una universidad, no fue a un retiro. Aquella mujer solamente conoció a Jesús como su Mesías, el Salvador. Y aquella mujer dejó su cántaro, se olvidó del agua y fue a llamar a muchos de Samaria. Vengan, hallé a un hombre que me dijo todo. Este es el Mesías, vengan. Y dice la Biblia que muchos creyeron en Jesús por la palabra de ella. Muchos van a creer en Jesús por tu palabra. Muchos van a conocer a Jesús por tu testimonio. Muchos van a conocer al Mesías, al Cristo, a Emmanuel, al Dios con nosotros. Muchos lo van a conocer si tú les testificas. Y dice la Biblia que vinieron muchos a ver a Jesús. Y cuando oyeron hablar a Jesús, se quedaron admirados. Y dice la Biblia que todos los que llegaron creyeron que Jesús era el Mesías, el Salvador del mundo. Y ahora lo invitan, Señor, quédate con nosotros en la ciudad. No te vayas, quédate. Creo que se quedó 2 días, si no estoy equivocado. Qué tremendo, una mujer sencilla, una mujer común y corriente. Una mujer que había llevado fracasos, 5 fracasos matrimoniales. Tú sabes, una mujer que posiblemente está herida, había tenido 5 maridos, las 5 la habían dejado, o alguno tal vez se le había muerto, no sé. Pero la mujer había tenido 5 matrimonios y ahora ni siquiera está casada, tiene una relación. Y el Señor no la rechazó. El Señor no le dijo sinvergüenza. No, el Señor la recibe. Porque el Señor vino para salvar. Él vino a salvar, pero Él vino a poner orden también. Él vino a poner orden. No se sabe si aquella mujer se casó con el hombre que tenía. No se sabe si esa mujer dejó al hombre porque el hombre no quiere casarse, qué sé yo. Pero si esa mujer quería seguir a Jesús, tenía que seguir la palabra del Señor. Ahí está esa mujer común y corriente invitando a otros. El otro ejemplo clásico, el samaritano. Un hombre loco. Loco. Hay que estar loco para andar desnudo, ¿sí o no? Y la Biblia dice que ese loco andaba desnudo. Hay que estar loco para dormir en el cementerio. Ese hombre dormía en el cementerio. Todo el mundo le tenía horror al loco. Y ese hombre loco un día se encuentra con Jesús. El Señor lo libera, el Señor lo salva, el Señor lo viste. Y ahora el hombre, me imagino que todavía está charraludo, barbudo, feo, hediondo, lo más seguro. Pero el Señor le dice, cuando el hombre se quiere ir con Jesús en la barca, el Señor Jesús le dice: ve a los tuyos, ve a los que te conocieron, ve a aquellos que sabían que tú eras loco, ve y cuenta las maravillas que Dios ha hecho contigo. No recibió un seminario, no fue a un retiro, no fue a una academia, no fue a un... No, sencillamente aquel hombre estaba agradecido. Y dice la Biblia que este hombre se fue por toda la ciudad. Eso dice un evangelio. Pero hay otro evangelio que dice que se fue a 10 ciudades. Decápolis. Hay otro evangelio que dice y se fue a Decápolis, que quiere decir 10 ciudades. Ese hombre no solamente se quedó en su ciudad dando su testimonio. Oye, yo era loco, yo estaba perdido, yo andaba desnudo, yo dormía en el cementerio. Tú te imaginas a aquel loco diciendo: miren a donde me ponían las cadenas. Y no solo las cadenas, aquel hombre dice que se hacía heridas en el cuerpo. ¿Alguien lo ha leído? Aquel hombre se hacía heridas.
Tú sabes, aquel hombre tenía señas por todo su cuerpo, las cicatrices de las heridas que se hacía. Mírenme, yo estaba perdido, pero vino Jesús, me salvó, me rescató, me restauró, me dio vida. Si tan solo eso hiciéramos, hermano. Si tan solo diéramos testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros. Si tan solo nos atreviéramos a conversar con las personas y decir y contar. Pero nos da pena, nos da vergüenza. Hay personas que dicen, yo quiero dar un testimonio aquí. Ok, felicito, yo te felicito que tú vengas a dar un testimonio aquí. Pero tu testimonio tiene más poder allá afuera. Tu testimonio tiene más poder allá afuera. No te estoy diciendo que no vengas a dar testimonio aquí. No me malinterpretes. Tú ven a dar testimonio aquí que Dios te hizo, que Dios te proveyó. Ven a darlo. Pero tu testimonio tiene más poder allá afuera. A los inconversos. Al que no conoce a Cristo. Mi matrimonio, tú sabes, aquellos que hemos pasado por restauraciones de matrimonio, ¿cuántos matrimonios están deshechos? ¿Cuántos matrimonios están camino al divorcio, camino a la separación? Hijos quedando ahí tirados. ¿Cuántos matrimonios están por deshacerse? Y tú pudiendo contar de la restauración de tu matrimonio, la restauración que Dios trajo a tu vida, a tu hogar, a tu matrimonio, a tus hijos, ¿te lo estás conservando? Que Dios te sacó de las pandillas, te sacó de la droga, te sacó del homosexualismo. Hay gente que le da vergüenza. Sí, hermano, hay cosas que dan vergüenza contar. Pero es nuestra vida pasada. Y es para darle la gloria al Señor. ¿Qué te parece si le das la gloria al Señor y le das un aplauso a Él? Hechos 13:49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. La palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Eso no lo puede hacer un hombre solo. Eso no lo puede hacer un pastor, ni los líderes. Queremos conquistar Granada para Cristo. ¿Tú crees que los pelones y los peludos que estamos aquí como líderes vamos a lograrlo? No, señor. Vamos a conquistar Granada para Cristo cuando todos asumamos el compromiso que debemos todos compartir. Que debemos todos compartir. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Hechos 19:20. Hechos 19:20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Ahora, ¿te estás dando cuenta que lo que realmente tiene poder es la palabra? La palabra. Es la palabra. Es la palabra del Señor la que crece, es la palabra del Señor la que se difunde, es la palabra del Señor, la palabra. Hermano, cuando tú hables, siempre asegúrate de decir, la Biblia dice. Siempre asegúrate de decirle a las personas, la Biblia dice. La Biblia dice que todo hombre debe arrepentirse. No lo digo yo. La Biblia dice que todo hombre debe arrepentirse. La Biblia dice que toda persona necesita recibir a Cristo. La Biblia dice que todos somos pecadores. Y que si tú no te arrepientes, la Biblia dice que un día la misma palabra que hoy estás oyendo te va a condenar. La Biblia dice que solo hay un Salvador, es Jesucristo. No, pero yo he oído que Mahoma, que el otro y que no sé quién. No importa lo que tú hayas oído, ninguna religión puede salvar, solo Jesucristo. Pero yo oí que hay una salvadora. No hay salvadora, hay un solo Salvador. Se llama Jesucristo. Mira, a mí no me gusta que me hable, yo creo en otra cosa. No hay problema. Tú te sacudes y tú vas a buscar a otro. Porque no todo el mundo va a querer aceptar la palabra.
Hay gente que prefiere quedarse con su religión. Hay gente que prefiere quedarse con su carnalidad. Hay gente que prefiere seguir su evangelio a su manera. Soy cristiano a mi manera. Cada quien es libre de hacer lo que le dé la gana. Pero los verdaderos cristianos vamos a hablar de la palabra. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie. No importa lo que tú digas, lo que tú creas, lo que tú sepas de Biblia. No, Señor. Si tú no vives una vida de santidad, olvídate, tú nunca vas a ver a Dios. Nunca vas a poder ver el cielo que tú crees que vas para allá. Tú crees que vas para el cielo. Pero ¿cómo vas a ir al cielo si tú vives de la manera que tú quieres? Ah, no, pero es que mi Diosito me ama. Papito lindo, papachú. Tú sabes. ¿Cuánta gente se vuelve hipócrita? Papachucito, Diosito lindo. Ay, mi santo Dios. Todo eso es pura hipocresía. ¿Por qué me llaman Señor, Señor si no hacen la voluntad de mi Padre? ¿Alguien sigue conmigo, hermano? Yo sé que hay gente que está enojada ahorita conmigo, pero ni modo, yo le caigo mal a mucha gente. ¿Qué puedo hacer? Porque hay gente que se enoja cuando son confrontadas con su pecado. Tú sabes. Hay gente que se molesta cuando le decimos, oye, ¿tú crees que vas al cielo? ¿Tú vas a ir al cielo con esa manera de vivir? ¿Tú crees que eres salvo? ¿Realmente tú crees que eres salvo? Y cuando la palabra lo confronta, ningún borracho heredará el reino de los cielos. Ningún fornicario heredará el reino de los cielos. Ningún mentiroso heredará el reino de los cielos. Pregunto, ¿dice eso la Biblia? Entonces, ¿por qué se enojan? ¿Por qué se enojan? Ningún homosexual heredará el reino de los cielos. Ningún afeminado heredará el reino de los cielos. Ninguno que se eche con otro varón heredará el reino de los cielos. ¿Por qué se enojan? Si ahí está, la Biblia lo dice. Segunda de Tesalonicenses 3:1. Segunda de Tesalonicenses 3:1 dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Aquí está Pablo pidiéndole a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, diciéndole: hermanos, se los ruego, hermanos, oren por nosotros. El apóstol Pablo sabía que necesitaba la oración del pueblo, que necesitaba la oración de los hermanos. Y el apóstol Pablo está pidiendo oración para que la palabra de Dios corra. En otras palabras, para que más gente se anexe a seguir compartiendo la palabra de Dios. Que haya más gente compartiendo la palabra de Dios. Orad por nosotros. Hermano, si usted no sale a evangelizar, debería de orar por los que sí van a evangelizar. Si usted todavía no se ha integrado al evangelismo, a la consolidación, usted todavía no está haciendo nada o casi nada. Si usted está trayendo invitados, lo felicito. Si usted está buscando cómo compartir la palabra con otros, lo felicito. Debemos aprender a orar para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Entonces, yo debo compartir la palabra. Yo debo testificar. Y recibiréis poder, dijo Jesús en Hechos capítulo 1, verso 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Testigos del poder de Dios. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que debemos volver nosotros a retomar y decir: oye, el Señor me ha llenado de su Espíritu, me ha dado su palabra, pero ¿para qué? Para compartirla. Para compartirla. Errores que debemos evitar cometer con la palabra de Dios. Errores. Hay muchísimo que podemos seguir hablando de la palabra de Dios. Muchísimos, hermano. Pero necesitamos abarcar otros temas. Por eso es que yo le recomiendo a la gente, hermano, si tú quieres profundizar tu conocimiento de la Biblia, necesitas comprarte una Biblia de estudio. Biblia de estudio. Y si no sabes de Biblia de estudio,
con mucho gusto pregúntame, yo te puedo dar algunas recomendaciones. No tenemos aquí, creo, Biblias de estudio porque son muy caras. Sociedades Bíblicas no las deja en consignación, pero sí podemos preguntar. Cuando usted tenga interés de una Biblia de estudio, cuando usted quiera profundizar más todavía en la palabra de Dios y usted diga, yo necesito más recursos, ok, te voy a recomendar un comentario bíblico. Y ahí hay tantas cosas, tantos recursos que hoy tenemos para poder profundizar, conocer más de la palabra. Errores que debemos evitar cometer con la palabra de Dios. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 4, verso 1 y 2. Ya estoy casi terminando, mis hermanos, así que no se me aflija, ya termino. 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Errores que debemos evitar cometer con la palabra de Dios. 2 de Corintios 4, verso 1 y 2. Si lo quiere leer conmigo, dice así: Por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. ¿Ni qué? Ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Aquí está el apóstol Pablo diciendo: hermanos, tenemos este ministerio. Hace algunos años hice un drama aquí, no recuerdo hace cuánto. Traje una caja de regalo. Tal vez algunos de ustedes se recordarán. Traje una caja de regalo. Y yo les decía a ustedes que la salvación es un regalo de Dios. ¿O alguien aquí pagó algo por la salvación? Pagó Jesucristo, ¿verdad? Para nosotros la salvación es gratuita. Ok. Cuando alguien se arrepiente de sus pecados, recibe a Cristo, recibe el regalo de la salvación. Pero junto con ese regalo viene un ministerio. Gracias, hermano Larry. Los demás no escucharon nada. Voy a volverlo a decir. Ok. Cuando usted recibe a Cristo, recibe el regalo de la salvación. ¿Ya lo recibió? Y si no lo ha recibido, al final vamos a hacer un llamado para aquellos que no son salvos. Hoy se vayan salvos de aquí. Pero juntamente con el regalo de la salvación, Dios nos ha dado un ministerio. Pastor, ¿y qué cosa es un ministerio? Una función, una labor, un deber. ¿Y cuál es ese deber, pastor? Compartir la palabra de Dios. Ese es un ministerio. Y lo enseñé, ¿verdad? Con todos los detalles, capítulos, versículos de la Biblia. La gente, de hecho aquí también en esta iglesia, hubo un tiempo donde decíamos el ministerio de alabanza. Entonces todo el mundo quería estar en alabanza porque estaban en un ministerio. El ministerio de diáconos. Entonces estoy en un ministerio. El ministerio de maestros, el ministerio de cocina, el ministerio de chofer, el ministerio de los que limpian. Porque así lo aprendimos. Pero vamos a investigar la Biblia. Los ministerios en el Antiguo Testamento eran solamente para los sacerdotes y levitas. Eran los únicos que tenían ministerio. Sacerdotes y levitas, servidores del templo. En el Nuevo Testamento, ministerio solamente lo tienen aquellos que han recibido a Cristo. Pero la gente piensa que el único que tiene ministerio es el pastor. No, señor, yo tengo el mismo ministerio que usted tiene. Mi deber es compartir la palabra de una manera, y el deber suyo también es compartir la palabra de otra manera. Todos tenemos este ministerio. Entonces dice Pablo, capítulo 4, verso 1: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos.
En otras palabras, el ministerio que Dios te dio no es para que lo dejes, no es para que renuncies. Versículo 2. Antes bien, renunciamos ¿a qué? ¿A qué hay que renunciar? A lo oculto y vergonzoso. Aquí viene el detalle. Si Dios me ha dado un ministerio, yo ya no debería de tener una vida oculta, una vida secreta, una vida donde aquí aparento una cosa y allá aparento otra. ¿Aló? Una vida donde escondidito hago mis chanchaditas, mis cochinaditas, ¿eh? Allá escondidito, allá estoy haciendo mis cositas, porque nadie me ve, supuestamente, pero Dios sí me ve. ¿Eh? No. Si Dios te salvó, te dio un ministerio, y consciente de eso, ahora te toca a ti y me toca a mí renunciar a lo oculto. ¿Y por qué vergonzoso? Porque si eso oculto saliera a la luz, ¿qué te daría? Te daría vergüenza. Si las cosas ocultas que hacemos salieran a la luz, qué vergüenza, Señor. Qué vergüenza. Y entonces dice Pablo, antes bien renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andamos con astucia. Esto no es con el Chapulín Colorado. ¿Eh? Chapulín Colorado decía, no contaban con mi astucia. No, Señor. No andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. No andes adulterando la palabra de Dios. Pastor, ¿y cómo la adultero? Bueno, tú estás adulterando la palabra de Dios, que tú dices que sirves a Dios, pero llevas una vida donde tienes cosas ocultas y vergonzosas. Estás adulterando la palabra de Dios, porque tú estás predicando de cosas que tú mismo no te las has aplicado. ¿Alguien me copia hoy, hermano? Estoy hablando cosas muy delicadas, muy delicadas. A veces queremos enseñarle a alguien de respeto. Mira, imagínate que yo le esté compartiendo con otro matrimonio y esté con mi esposa allí y le digo, mira, el hombre debe respetar a su mujer. Y lo estoy diciendo delante de mi esposa, ¿verdad? Pero allá en la casa soy una bestia con mi esposa. Pero como quiero aparentar delante de la otra pareja, quiero aparentar delante de los demás, y yo le digo, el hombre debe honrar a su esposa, ¿verdad, mi amor? Amorcita linda. Y todo es hipocresía, porque el sinvergüenza que está diciendo eso maltrata a la mujer, no honra a la mujer, no bendice a la mujer, no. Estás adulterándola, estás haciendo una mezcla. Eres un hipócrita hablando de cosas de Dios y tú mismo no estás dando ejemplo. Eso nos cae a todos, hermano. No crea que yo aquí estoy limpio. Eso nos cae a todos. A toditos, Señor. No adulteres la palabra de Dios. No estés tratando de aparentar algo que no eres. No adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de hay que manifestar la verdad. Hermano, si usted no da ejemplo en algo, no hable de eso. Si usted no tiene testimonio de algo que usted está hablando, no lo hable. Porque tu conciencia te va a acusar y el Espíritu Santo te va a redarguir. No hables de eso que tú estás hablando, presumiendo como que si tú realmente, que Dios nos ayude. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 15 al 18. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 15 al 18. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 15 al 18. Y con esto concluyo. Segunda de Pedro 3, 15 al 18. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿La paciencia de nuestro Señor es para qué? Gracias por la paciencia que Dios nos ha tenido, ¿verdad que sí? Ay, Señor, yo le doy gracias a Dios todos los días por la paciencia que me ha tenido yo siendo tan burro.
Sí, hermano. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Aló. Si para Pedro eran difíciles, ¿cuánto más para nosotros? Las cuales los indoctos o inconstantes, ¿qué hacen? Tuercen, como también la otra escritura, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Verso 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén y amén. El apóstol Pedro no se quedó resentido con Pablo por aquella vez que Pablo lo exhortó públicamente. No, el apóstol Pedro sabía que lo que Pablo había hecho era lo correcto. Y aquí está Pedro escribiendo y diciendo: nuestro amado hermano Pablo. Mire cómo se refiere: nuestro hermano amado Pablo. Él ha escrito en todas sus epístolas hablando de estas cosas, de la paciencia de Dios que ha tenido para salvación. Pero ¿saben qué? Hay muchas cosas que Pablo ha escrito que son difíciles de entender. Y esas cosas que son difíciles, los indoctos, los inconstantes, ¿qué es lo que hacen? Tuercen, como hacen con las otras escrituras. Y aquí es donde se comete una de las peores, el peor daño que recibe la iglesia cristiana es cuando predicadores, pastores, apóstoles, profetas agarran una porción de la Biblia y hacen que la Biblia diga algo que no dice. Hay mucha gente que agarra la Biblia, hay muchos pastores, profetas, apóstoles y maestros que agarran la Biblia y la obligan que la Biblia diga algo que Dios no quiso decir. Y eso es exactamente lo que dice Pedro. Y lamentablemente, como la iglesia se deja llevar por todo, todo lo reciben, todo dicen amén, todo lo aceptan. Hace como 2 días estaba mirando una profecía que le estaban dando a alguien. No se necesita ser profeta, hermano, para poder entender cuando una profecía realmente no tiene ni pies ni cabeza bíblica. Estaban dándole una profecía a alguien y la persona, supuestamente apóstol, estaba diciéndole unas estupideces, pero unas barbaridades que no tenían ningún fundamento bíblico. Ningún fundamento bíblico. ¿Y sabes qué? Una iglesia de más de 10,000 personas se dio esa profecía. Y mientras ese apóstol o profeta estaba profetizando, toda la iglesia gritaba. ¡Ah! En una euforia cuando le estaban profetizando a su pastor las cosas más, como dije, estúpidas, impresionantemente. Y la iglesia aplaude. Y pregunto, y mi pregunta es: ¿hemos llegado a ser tan ciegos, tan sordos, tan mudos, tan insensibles que ya no podemos discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios? ¿Ah? Solo para que usted tenga una idea y no se vaya con un mal pensamiento. Venga un profeta aquí y me diga a mí que yo debo dejar una silla en esta iglesia y nadie debe sentarse en esa silla, porque ahí se va a sentar el espíritu de mi esposa que ya se murió. Solo para que tenga una idea.
Aquí voy a poner una silla y ahí se va a sentar, en cada culto se va a sentar mi esposa que ya se murió. Ahí se va a sentar porque mi esposa va a estar presente en todos los cultos. Solo para que tenga una idea, de ahí se trata la profecía. Esa es la cosa más estúpida. Entonces ese profeta cree que los muertos salen y vienen aquí y se sientan con nosotros y comparten con nosotros. Señor, ¿y qué doctrina es esa? ¿Qué doctrina es esa? Yo no sé hasta dónde vamos a llegar, pero solo le pido a Dios que nos ayude a volver a la Biblia, hermano. Yo no sé hasta dónde usted se va a querer dejar engañar. Yo no sé hasta dónde usted va a querer amar la Biblia y estudiarla, escudriñarla, profundizar la palabra de Dios. Yo no sé hasta dónde. Yo no sé si usted dice amén a todas las locuras que hoy se dicen en nombre de Dios, a todas las profecías falsas y sueños falsos. Hay algunos de ustedes que les gusta andar publicando profecías, que mirá lo que dijo el profeta tal, que mirá lo que dijo el apóstol tal, que mirá la profecía. Usted tiene derecho a ver, a oír, a publicar lo que quiera. Pero yo solo sé una cosa: la Biblia para mí es suficiente. Para mí la Biblia es más que suficiente. No necesito un sueño, no necesito una profecía, no necesito que alguien me venga a profetizar, no necesito que alguien me venga a contar. No, Señor, la Biblia es suficiente. Y Habacuc 3:2 dice, Habacuc 3:2, usted lo lleva en su conclusión: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Qué es lo que debe producir la palabra de Dios? Temor. He oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. La palabra de Dios debe volver a traernos a nosotros temor a Dios. Si tú no estás salvo y te mueres hoy te vas al infierno. Eso debería traer temor de Dios, la palabra de Dios. La palabra de Dios debe traer temor. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu santidad? ¿Cómo está tu salvación? ¿Cómo está tu relación con Dios? Si solo eres un religioso más, el día que te mueras lo vas a lamentar para toda la eternidad. Pero hoy aquí está el Señor teniendo paciencia de nosotros y dándonos hoy la oportunidad de ser salvos. Así que si hay alguien que no sabe si es salvo y no sabe cómo está, hoy tiene la oportunidad de arrepentirse. Señor, en esta mañana yo quiero darte las gracias por darme la oportunidad de predicar tu palabra, de enseñar tu palabra, de publicar tu palabra. Yo te doy gracias, Padre. Te doy muchísimas gracias, Señor. Gracias por lo que usted hace. Gracias por su palabra. Gracias por su presencia. Gracias por esta palabra viva. Gracias por esta palabra que transforma vidas. Gracias por la paciencia, Señor, que nos has tenido, porque tu paciencia es para salvación. Te doy gracias, Señor, en esta mañana. Muchísimas gracias por darnos hoy la oportunidad de reconocer nuestros pecados, de reconocer nuestras maldades, de reconocer tu amor. Porque, Señor, si tú nos hablas es porque nos amas. Si tú, Señor, nos exhorta es porque nos amas. Si tú, Señor, nos llama es porque nos amas, porque no quieres que nadie se pierda. El deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso esta mañana te pedimos perdón. Yo te pido perdón, Señor. Te pido perdón, y toda persona que ha escuchado tu palabra, una vez más, vuelva al temor a Dios. Vuelva al temor a Dios. Vuelva al temor a Dios, Señor. Que tu palabra produzca temor reverente, para que nos apartemos del pecado. Que tu palabra produzca en nosotros temor para renunciar al pecado, para apartarnos del pecado, para saber que nuestro Dios es santo, que mi Dios es santo, 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 y que Él no tomará por inocente al culpable. Mi Dios es santo, pero también es justo, y Él hará justicia con cada persona. Él le pagará a cada uno según lo que merece.
Dios nos ha dado oportunidad para arrepentirnos, pero hay muchos que no quieren arrepentirse, como aquella mujer llamada Jezabel, a quien el Señor le dio tiempo y oportunidades para que se arrepintiera, pero ella no quiso arrepentirse. Y el mismo Señor le mandó un juicio, una enfermedad incurable, por su rebeldía y por la dureza de su corazón. Dios ha tenido mucha paciencia para con usted y para conmigo. Y hoy yo quiero darle gracias a Dios por su paciencia. Yo quiero darle gracias a Dios porque ha tenido misericordia, porque una vez más me da la oportunidad de arrepentirme. Una vez más me da la oportunidad de santificarme. Una vez más me da la oportunidad de reconocer que soy un pecador y decirle: Padre, perdóname. Perdona mi maldad, mis malos pensamientos. Perdona, Señor, perdóname. Perdona mi iniquidad. Perdóname, Señor, cada mentira que ha salido de mi boca, cada palabra ociosa que ha salido de mi boca. Perdóname, Padre, por todo lo malo que he hecho consciente y deliberadamente. Perdóname, Señor, por ignorar tu palabra, por menospreciar tu palabra. Perdóname, Señor, perdónanos por todas las veces, Señor, que hemos pisoteado tu palabra. Porque aquellos que ya conocemos la verdad y no la obedecemos, estamos pisoteando a Cristo y su palabra. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque hemos sido malagradecidos. Hemos visto tu mano, hemos visto tu poder, hemos visto tus obras. Hemos visto, Señor, obrar, a hacer tu obra en nosotros. Como aquella mujer samaritana que tuvo aquel encuentro con Jesús, como aquel gadareno que fue libre. Y aquellos dos personajes, ellos fueron a hablar, a buscar a otros, a dar testimonio de lo que Jesús había hecho en ellos. Sus vidas cambiaron, sus vidas fueron transformadas, porque eso es lo que usted espera, Señor, de nosotros, que nuestras vidas sean transformadas. Que ya no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Perdona los pecados que hemos cometido los pastores. Perdona los pecados que hemos cometido los líderes. Perdona los pecados que hemos cometido, Padre, contra ti. Perdona los pecados que hemos cometido, Señor, porque contra ti hemos pecado, como dijo tu siervo David. Contra ti hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de ti. Borra mis iniquidades, borra mis rebeliones, borra mis maldades, Señor, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu y vuélvenos el gozo de tu salvación. Espíritu noble, nos sustente, Señor. Oh Dios, que haya un verdadero arrepentimiento en nosotros. Que haya un genuino arrepentimiento, que no sea remordimiento, Señor, porque muchos lo que sentimos es remordimiento, porque seguimos practicando el pecado, porque seguimos haciendo lo malo, porque seguimos, Señor, pisoteando tu palabra, pisoteando a Cristo. Perdónanos, perdónanos, Señor. Aquí hay una iglesia, Señor, que te pide perdón. Aquí hay un pastor, Señor, que te pide perdón. Aquí hay líderes que te pedimos perdón, Señor, porque hemos pecado, hemos fallado. Perdónanos, perdónanos, Señor. Perdónanos, perdónanos, límpianos. Que volvamos a la santidad, que volvamos a tu palabra, que amemos tu palabra, que nos deleitemos con tu palabra, que atesoremos tu palabra, Señor, y que la guardemos en nuestro corazón para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Señor, que en mi corazón quede sembrada tu palabra para no pecar contra ti, Señor. Que esta mañana renunciemos a las cosas ocultas y vergonzosas. Que esta mañana, Señor, renunciemos. Que en este día, Señor, renunciemos a las cosas ocultas y vergonzosas que estamos cometiendo. Que no adulteremos más tu palabra, Señor.
Que no sigamos torciendo tu palabra, Señor, sino que la recibamos como está y la apliquemos como está y la enseñemos como está, Señor. Vamos a adorar al Señor.